Ramón Valdés nos dejó a la edad de 63 años, por allá en 1988. Pero ¿por qué Chespirito no fue a su funeral? Resulta que, como todos sabemos, don Ramón había dejado este mundo a la edad de 63 años, en 1988. Ramón Valdés había dejado de la serie años atrás por ciertas diferencias que tuvo con Chespirito, con Roberto Gómez Bolaños, debido a su relación con Florinda Mesa, que ésta se encargó prácticamente de la producción o parte de la producción del programa como tal. Se cuenta que don Ramón era muy querido por Chespirito y era el único que siempre lo hacía reír. Don Ramón, el papá de la Chilindrina, siempre estaba desempleado. Entre los empleos que comentaba tener estaba el de boxeador, futbolista, americano, torero, guitarrista, cantante, músico, maestro de obras, zapatero, plomero, mecánico y muchos otros. De hecho, con algunos de estos trabajitos, él lograba pagar la deuda que tenía con el señor Barriga, que eran 14 meses de renta. Nada despreciable. Un hombre de muy buen corazón, pero muy irritable y con un carácter explosivo. Sin embargo, doña Cleotilde vivía de él enamorada, ¿no? Mientras que doña Florinda siempre lo acusaba de molestar a su hijito querido Kiko. A pesar de tener una gran aceptación en la serie y ser un personaje muy querido, en 1979 este decide abandonar la serie y luego regresa nuevamente por un corto tiempo, pero luego se vuelve a retirar. La causa de su retiro del programa se cuenta en una entrevista. La propia Carmen Valdés, la hija de Ramón, comentaba en la entrevista que fue a raíz de que Roberto Gómez Bolaños formalizara la relación con Florinda Mesa. A partir de entonces ella tomó las riendas de la producción del programa, lo cual esto le causaría un conflicto en el equipo al tiempo que regresó, pero la situación continuaría, por lo que definitivamente dejaría el programa en 1980. En cuanto al funeral, la ausencia de Roberto Gómez Bolaños en el funeral de Ramón Valdés era notoria. Si bien la relación estaría resquebrajada, se esperaría que por lo menos Chespirito estuviera presente en el funeral, pero no. Habiendo dicho esto, empecemos. Hablemos de Rondamón. Don Ramón Esteban, él es un mexicano, nació el 2 de septiembre en 1924. A la muerte de él cumplía 63 años. Al día de hoy más o menos estaría unos 80 y pico de años, más o menos, a la edad que murió 9 de agosto de 1988. Lo conocían como Ramón Valdés. Fue un actor, comediante mexicano, conocido por su personaje de Don Ramón o Rondamón en la serie El Chavo del Ocho de 1973. Tenía muchas habilidades, una de ellas para la comedia, reflejadas en algunos de sus trabajos que ya lo conocemos, lo respaldaron hasta el punto de ser valorado como uno de los mejores comediantes de México. Nació en México, se crió en el seno de una familia humilde, numerosa, grande. Hizo su debut como actor en 1949 como un papel en la película titulada Calabacitas Tiernas, filme en la cual apareció junto a su hermano mayor, Germán Valdés, conocido como Tintán. Gracias a él, pues Ramón se interesó en este mundo artístico e inició su propia carrera de la mano de Germán, ya que le ayudó a conseguir papeles menores o como extra en varias películas producidas durante el transcurso de su época de oro del cine mexicano. Ambos hermanos además tuvieron otros dos hermanos más que igual se dedicaron a la actuación y la comedia también. Está Manuel y Antonio. A Manuel, el Loco Valdés, papá de Cristian Castro, esposa de Verónica Castro, y Antonio el Ratón Valdés. A este no lo conocemos mucho. En 1968 conoció a Roberto Gómez Bolaños, con quien comenzaría a trabajar en programas como Los Supergenios, por ejemplo, de la Mesa Cuadrada, esto de 1968, Chespirito en el 70 y Chapulín Colorado en 1973, con muchos papeles. Sin embargo, fue en la producción del Chavo como tal de 1971 donde Valdés ganó fama internacional, pero abandonó el proyecto en 1979, es decir, trabajó 8 años en este proyecto.
Hizo un breve regreso al mismo en 1981, el año que yo nací, siendo este su último año, y trabajó en conjunto con Bolaños. Al año siguiente, 1982, protagonizó la serie venezolana Federico con Carlos Villagrán, y 6 años después trabajó nuevamente con él en Akekiko en 1987. Al año siguiente nos dejó, aunque ambas fueron un derivado inspirado en El Chavo del Ocho. Ninguna de las dos producciones recabó tanto en popularidad en la emisión de Bolaños. Tras padecer algunas enfermedades, él falleció en 1988 a los 63 años de edad, debido a un cáncer que ya padecía. Décadas posteriores a su muerte, Valdés logró ganarse el estatus como persona de culto gracias a sus personificaciones como Don Ramón. Esta hazaña la alcanzaría principalmente en Brasil, donde su personaje es conocido como Seu Madruga y se le considera como un ícono pop en la cultura brasileña. Hablemos de su biografía. En sus primeros años y oficios que él tuvo entre 1924 a 1949, Ramón Valdés, o Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo, les decía que nació el 2 de septiembre de 1924 en México, siendo hijo de Rafael Gómez Valdés Angelini, un agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, que era una ama de casa. Cuando Ramón tenía 2 años de edad, chiquitico, sus papás decidieron emigrar a Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, donde también se llevaron a sus 9 hermanos: Germán, Manuel, Antonio, Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda. Vaya, bastantes. Esta última, Amanda, mencionada, falleció a temprana edad. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre, y así Ramón era conocido como Monchito o Moncho. Al crecer, Valdés se desempeñó en múltiples actividades y oficios que le aparecerían al momento, mismos que los que era inestable, por lo que a menudo afrontaba problemas económicos en su juventud. Durante esta etapa, su hermano mayor, Germán, trabajaba como locutor en una radiodifusora local, hecho que lo llevó a participar en películas, lo cual esto le fomentaría a un cambio en la vida de Ramón. En la época de oro del cine, entre 1949 a 1956, la carrera de Valdés comenzaría durante el transcurso de una época de cine de oro, participando en la película Calabacitas Tiernas de 1949. En este mismo año él actuó en las películas Soy Charro de Levita y Novia a la Medida y El Rey del Barrio. A inicios de la década del 50 seguiría apareciendo al lado de su hermano Tintán en La Marca del Zorrillo y Sinbad el Mareado. En 1951, un año antes de el nacimiento de mi padre, participaría en 3 películas, realizando cameos y en algunas partes colaborando en el guión junto a la interpretación de personajes secundarios. En 1952 grabaría junto a su hermano mayor y el director mexicano Gilberto Martínez Solares la película Las locuras de Tintán, esta que recibió una reseña negativa de Emilio García Riera en Historia Documental del Cine Mexicano. Entre 1951 y 1952, el cual criticó el guión de la película, diciendo que Germán Valdés pagó cara la sustitución de su buen argumentista habitual Juan García por un humorista, entre comillas, tan calamitoso como lo era Carlos León, poniendo como ejemplo chistes como el personaje de Valdés, diciendo: siempre he de andar en líos de faldas, mientras estaba en la falda de un volcán. En 1953 actuaría en 3 películas, tomando un papel protagonista en Dios los cría. Al año siguiente actuaría en la película Mulata junto a Ninón Sevilla y Pedro Armendáriz. En 1955 sería parte del elenco de apoyo para las películas Escuela de Vagabundos y La vida no vale nada, protagonizadas por Pedro Infante, y siendo las primeras cintas en las que no actuaría al lado de su hermano mayor Tintán y el director Martínez Solares.
En 1956 Valdés seguiría actuando como personaje secundario en la película Una movida chueca, dirigida por Rogelio González. Este mismo año volvería a rodar 4 películas junto a su hermano mayor, Germán. Además tendría un papel extra en la película El Inocente, donde actuaría junto a Pedro Infante y Silvia Pinal. Entre 1957 y 1967, 10 años, continuaría con papeles menores. En 1957 participó junto a Germán en Las aventuras del Pito Pérez, la primera cinta junto a su hermano, sin la dirección de Martínez Solares. Al año siguiente actuaría junto a la rumbera cubana María Antonieta Pons en la película Las Mil y Una Noches y La Odalisca número 13, esta última junto al dúo Viruta y Capulina. A mediados de ese año, el guionista y actor era Roberto Gómez Bolaños. Lo llamó para ser parte del elenco de su película Tres Lecciones de Amor, siendo este su primer contacto con Chespirito. Tres Lecciones de Amor. A inicios de la década de los 60, trabajó en la película Vivir del Cuento. El mismo año actuó en la cinta Variedades de Medianoche y también participaría en Tintán y las modelos y El fantasma de la opereta. En 1961 intervino en 6 películas, destacándose El Duende y Yo junto a su hermano Germán y María Esquivel. En 1962 hizo en 7 películas, interpretando personajes primarios en 2 de ellas, además de compartir reparto con Eulalio González y María Elena Velasco. Ella fue la primera actriz y comediante mexicana, y volver a actuar junto a Pedro Armendáriz. En Los Valientes, No Mueren y Viruta y Capulina en la película también. En Peligro de Muerte, dirigida por Roberto Gómez Bolaños. Al año siguiente tomaría un papel protagónico en la película bíblica El Tesoro del Rey Salomón, al lado de Germán Valdés, Fanny Kaufman, Vitola y Ana Berta Lepe. Aquí participaría en 2 películas más y tendría un papel secundario en la película Entrega Inmediata junto al ni más ni menos Me Pongo de Pie, Cantinflas. En 1964 estuvo en 5 películas, dándole mayor efectividad a sus personajes, y al año siguiente participó en 9 películas, siendo la talla protagónica en la película El Pecador, en la cual esta compartió créditos junto a Joaquín Cordero, Marga López, Arturo Córdoba de Córdoba y Pina Pellicer. Me Pongo de Pie, actriz que falleció antes del lanzamiento de esta cinta. Pina Pellicer este año volvería a compartir roles junto a Cantinflas. Me Pongo de Pie en la película El Señor Doctor. En 1966 actuaría en 3 películas más, mostrando más protagonismo en la película El Falso Heredero, en la cual compartió créditos junto a José Jiménez Fernández, Cesareo Quesadas Cubillas, Pulgarcito, Miguel Ángel Álvarez y Sara García. A mitad de 1967 grabaría la película Corona de Lágrimas, protagonizada por Marga López y Enrique Lizalde. Me Pongo de Pie. Al año siguiente grabaría 2 películas, siendo protagonista en El Aviso Inoportuno, además de que en cada segmento de la película, donde los personajes encontrarían un empleo, son acompañados de alguna personalidad del cine y televisión de la época. Además, filmó ese año la cinta El Cuerpazo del Delito, donde actuaría junto a ni más ni menos, Me Pongo de Pie, Roberto Gómez Bolaños, en el segundo episodio titulado La Rebelde. Sin embargo, su estreno se llevó a cabo recién en el 9 de julio de 1970. Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, hicieron amistad durante la filmación de esta película. En ese año grabaría junto a Hilda Aguirre, la hermanita Dinamita, con Tintán Valdés Chanoc en Las Garras de las Fieras y Los Polivoces también, en Ay Madre, de Roberto Gómez Bolaños. Entre la década de 1968 a 1982, las colaboraciones con Roberto Gómez con éxito fueron: en 1968 el guionista, director y actor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, que había trabajado con Viruta y Capulina, se encontraba armando el elenco de un nuevo programa de televisión
como era admirador de Valdés, le llamó para que se integrara al equipo. Así, ese mismo año Valdés empieza a trabajar con él en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves. En 1972 este programa se transformó en Chespirito, que duró hasta 1973 en su primera versión emitida. En 1971 Valdés, que había entablado amistad con Bolaños, pasó a formar parte de la comedia El Chavo del Ocho, dirigida por Enrique Segoviano, donde encarnó el papel de Rondamón o Don Ramón, un habitante de la vecindad del Chavo, caracterizado por su holgazanería y exagerada vagancia, pero en especial por su eterna confrontación con el señor Barriga y doña Florinda también, aunque en el fondo era un personaje de gran corazón y ternura. Gómez Bolaños le ofreció el personaje pensando justamente en el actor ideal para darle vida, ya que su vida real era que Valdés actuara como acostumbraba a ser, como siempre en su vida cotidiana, o como lo especificó Gómez Bolaños: sé tú mismo, con lo que su popularidad se consolidó y creció a dimensiones que nunca conseguiría en otros proyectos, y esto le cautivó. Este año volvería a grabar con Mario Moreno Cantinflas en el largometraje El Profe. Además, aparecería en la tercera temporada de la serie de televisión mexicana de comedia de situación de la sitcom Los Beverly Hills de Peralvillo. En 1972 comenzó a trabajar en El Chapulín Colorado, una comedia también dirigida por Gómez Bolaños. En ella realizó interpretaciones varias como el Super Sam, el Rascabuches, Pirata Alma Negra, Tripa Seca y el Petrete. En esta última haciendo comparsa con el Chompiras, así con los programas en los que participó bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños. Valdés experimentaba lo que nunca antes había sentido: era el reconocimiento y protagonismo que nunca tuvo antes junto a su hermano Tintán, con quien grabaría este mismo año la película Chanoc contra el tigre y el vampiro, además de tener un papel secundario en Hijazo de mi vidaza, película protagonizada por Eduardo Manzano. Al año siguiente Valdés volvería a grabar junto a Manzano la película Entre Pobretones y Ricachones, y además seguiría participando en la película de aventuras de Chanoc y de Humberto Gurza titulada Chanoc y las Tarántulas. Allí Ramón Valdés participaría en una película por primera vez junto a su sobrina Rosalía Valdés, producida y protagonizada por su hermano Germán, y siendo esta la última película que grabaría junto a su hermano, ya que este fallecería a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas. Partió de este mundo el 29 de junio de 1973. Qué pena. Tras este hecho, Ramón estuvo de duelo sin poder grabar ninguna película al año siguiente. Totalmente comprensible. En 1975 Valdés volvería al rodaje en Chanoc en el foso de las serpientes, tomando el papel de Secuf Beloyan, personaje que interpretaba su fallecido hermano. Germán luego retomaría el papel mismo que en el largometraje Chanoc en la Isla de los Muertos. Al año siguiente se estrenaría una de las primeras películas de Chespirito junto a su elenco popular El Chanfle, dirigida por Enrique Segoviano, donde Valdés interpretaría al Moncho Reyes, entrenador del equipo de fútbol Club América, y este año grabaría junto a Carmen Salinas y Rafael Inclán. Me pongo de pie. El secuestro de los 100 millones participaría en el rodaje en esta primavera, protagonizada por el célebre cantante y compositor mexicano Juan Gabriel. Continuaría siendo protagonista en una nueva película del personaje de Aventuras Chanoc. En cuanto a sus problemas y separación laboral con Bolaños, podemos decir que ya les adelantaba, a pesar de la fama y reconocimiento, en 1979 renuncia a los dos programas de Chespirito. Algunos rumores indicaron que esto habría sido producto de roces, desacuerdos surgidos debido al salario, por una parte, mientras que otros afirmaban que fue por solidaridad con su colega y amigo Carlos Villagrán, o por diferencias
personales entre sus compañeros de trabajo que se hacían cada vez más fuertes y finalmente conllevaron a una separación definitiva. En una entrevista, Esteban Valdés, hijo del actor, declaró que la salida de su padre era debido a que Florinda Mesa, pareja de Gómez Bolaños, quería tener el control absoluto sobre el programa. Esta situación habría causado incomodidad a Valdés, que preferiría recibir órdenes únicamente de Gómez Bolaños. Su dimisión seguiría a la de Villagrán, ocurrida a finales de 1978. Sin embargo, la verdadera razón se debe a que recibió en abril de 1979 una beneficiosa oferta de un circo, lo que esto le llevaría a alejarse temporalmente del elenco. Valdés solo llegaría a filmar 12 episodios del Chavo del Ocho y 9 en El Chapulín Colorado en la temporada de 1979, trabajando alrededor de 3 meses, para luego dedicarse a otros proyectos personales. Más tarde, 2 años más tarde, en 1981, Valdés regresaría al programa Chespirito, donde trabajó nuevamente con Gómez Bolaños durante un año. En esta temporada nueva, Valdés volvería a interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho, así como a otros antiguos y nuevos personajes de diversos sketches del programa, excepto el del Peterete, ya que en ese entonces el compañero del Chompiras en Los Caquitos era el Botija desde 1980, interpretado por Edgar Vivar. En este caso, Valdés tomaría otro rol, el del licenciado Morales, aunque únicamente aparecería en un solo episodio o sketch del segmento. Valdés se mantuvo incorporado al elenco desde marzo hasta noviembre de 1981, cuando nuevamente se retira definitivamente, apareciendo en algunos sketches por ahí previamente grabados en 1982 y 1983. Entre esa serie de problemas de Valdés continuaría su proyecto actoral en la película de aventura y comedia OK Mr. Pancho, donde compartiría cartelera con María Elena Velasco. Entre 1982 a 1988, en sus proyectos con Carlos Villagrán y últimos trabajos, en 1982, alejado definitivamente de Chespirito, acompañó a Carlos Villagrán en su proyecto realizándose en Venezuela la comedia Federico, producida y transmitida por la red RCTV. En dicha serie personificó a Don Moncho, pero debido a la baja audiencia de entendemos, solamente participaría en la primera temporada del programa y luego volvería a México, donde grabó la película El más valiente del mundo. Ese mismo año filmaría Los Gatilleros del Diablo. En 1985 colaboró con el cantante Luis Miguel para realizar el proyecto Luis Miguel Aprendiz de Pirata. En 1987 regresaría a la televisión mexicana con su ex compañero de actuación Carlos Villagrán en Akekiko, retomando su personaje de Rondamón o Don Ramón, aunque a diferencia de su papel en El Chavo, pues en esta serie Don Ramón era el administrador de una tienda de abarrotes y Kiko era su ayudante. De acuerdo a Villagrán, la última escena en que el actor grabó la realizó un año antes de que falleciera, destacando que en la misma escena entraba a un cementerio y se perdía entre la espesa niebla que se encontraba en el lugar para realizar la secuencia. Para el propio Villagrán esto significó la partida de Valdés. Según él, ver a su amigo alejarse y desaparecer en esta bruma blanca hasta perderse totalmente de vista fue algo premonitorio. Debido a su salud deteriorada, Valdés no pudo seguir actuando, por lo que dejó el programa el mismo año. En lo personal, contrajo matrimonio por primera vez con Hermelinda Andrade y de su unión pues procrearon 2 hijos, Rafael y Ramón Jr. Se desconocen los detalles de la relación, por lo que es una incógnita total su origen y razón de su separación. Su segunda esposa fue la cantante y compositora Araceli Julián, con quien se casó el 12 de abril de 1957. De su unión nacieron 7 hijos, pero fallecieron 2 varones, uno en 1957 y el otro en 1971. Sus hijos sobrevivientes fueron 4 niñas y un niño.
Araceli, Valdés, Julián, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Permanecieron juntos hasta la muerte de Valdés en 1988, mientras que Araceli falleció en 1993. La muerte, el 9 de agosto de 1988, Valdés falleció en México a los 63 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, cáncer medular y cáncer prostático. Su cuerpo fue sepultado en una cripta del Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en la misma ciudad. En cuanto al legado de Rondamón, podemos recordar un canal de YouTube creado en el 2019 por su hijo Esteban Valdés, lanzándose un tráiler en YouTube con permisito a Monchito, un canal en el que compartió anécdotas e historias de su padre, así como entrevistas con familiares, personas que lo conocieron y compañeros de trabajo. Libros. En el 2010, el escritor brasileño Pablo Kashner publicó el libro Seu Madruga, Vila e Obra, cuya historia gira en su torno particular en papeles al Chavo del Ocho y programas de Roberto Gómez Bolaños, en los que intervino Monchito. 6 años después, en el 2021, su hijo Esteban estrenó con permisito, dijo Monchito, un libro biográfico de su padre. En este año, el actor mexicano Miguel Islas lo personificaría en Sin Querer Queriendo, una nueva serie biográfica sobre la vida y carrera de Roberto Gómez Bolaños.